Evangelio precioso, un evangelio de Marcos 7, 31, 37. Y bueno, obviamente esta liturgia de este domingo próximo, saben que siempre leemos el evangelio el domingo próximo, nos pone a un Jesús que va a curar a un sordomudo, ¿no? En la tierra de la Decápolis, de la cual don Pablo Cafaro tiene algo para decirnos. Un pueblo que realmente lo recibe muy bien, lo elogia. Le dicen lo que sienten de cómo el Señor va a hacer las cosas, en un pueblo en el cual estaba viendo a un Jesús que realmente nos venía, este Jesús que en este momento le estaba mostrando la venida de los tiempos mesiánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús mismo usaba una frase muy linda, en la cual le responde a los discípulos de Juan, que le dice que vayan y que cuenten todo lo que escuchan, lo que oyen. Esto quería decir que tenían que contar que los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. Esto es una parte lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo 11, 4, 5. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dejaran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una actitud realmente que nosotros tenemos que copiar, ¿no? El acompañamiento, la forma en que Jesús llega a la gente, realmente una forma de misionar como tenemos que llevar hoy. Así que bueno, queridos hermanos, pensemos que este es un evangelio realmente que nosotros tenemos que imitarlo a Jesús en la forma de misionar. ¿Cuántas veces podemos curar el espíritu, el alma de un amigo con un buen consejo o el acompañamiento? Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte... Bueno, vamos ya al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, ¿no? Del 7, 31, 37. Y el primer versículo nos dice, cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Pablo, si querés arrancar, Pablito, nuestro profesor de historia, a ver por qué la palabra Decápolis, a ver qué pasa en este episodio. Bueno, la palabra Decápolis quiere decir 10 ciudades en griego. Polis quiere decir ciudad y deca es de cantidad 10. Agrupaba un grupo de 10 ciudades que estaban al sudeste de Galilea. Galilea siempre fue la zona norte de la Tierra Santa, digamos, el límite con el Líbano. La única ciudad de la Decápolis que estaba dentro, digamos, mejor dicho, fuera de Tierra Santa era Damasco.
pero las otras ciudades estaban dentro de lo que es Tierra Santa, siempre al sudeste de Galilea y al sudeste del mar de Galilea también. Las otras ciudades eran de menor tamaño, pero eran todas al este del río Jordán, que era el límite que se consideraba entre la Tierra Santa y las tierras paganas. ¿Mm? Gracias, Pablito, que siempre le pones el toque geográfico a veces en este momento, nos ubicás a veces dónde está pasando Jesús. Bueno, acá vamos a ver a un Jesús que va a curar un sordomudo. Este pasaje es conocido relativamente, no lo hemos tocado muchas veces, pero Marcos nos dice muy clarito, como decía Pablo, dónde se encuentra Jesús. Da a entender justamente que estaba fuera de Palestina. Esta tierra, una tierra de paganos. Pero vamos ya al versículo 32, que dice: entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Muchas veces los que vamos generalmente a acompañar a algún sacerdote que impone las manos, lo que decimos es que no es el sacerdote que tiene poder, él es un intercesor de nuestro Señor. Y acuérdense ese pasaje que dice: tu fe te ha sanado, ¿no? Cuando nosotros recibimos esa presencia del Señor, de acuerdo a nuestra fe, es cómo va a actuar el Señor. Acá encontramos un Jesús que no estaba en su tierra propia, quiero decir. Fíjense que sabían que Jesús justamente podía curar a los enfermos. Por eso justamente este pueblo le lleva a un hombre que era sordo y que tenía también dificultades para hablar. Justamente esta persona es una persona que no podía comunicarse bien con los demás. Yo a veces en estos momentos pienso, digo, habría intenciones de todo tipo, gente que de corazón estarían esperando que lo curara y otras personas que lo llevaban ¿para qué? Para ver qué era lo que pasaba con Jesús, cómo actuaba. Fíjate que esta imagen de Jesús con esta persona nos lleva a la situación de muchas personas hoy, ¿no? Fíjense cuántas ciudades grandes hay que albergan muchas personas que en realidad actúan ¿por qué? Porque se mueven en masa, pero por separadas estas personas se encuentran solas, sin posibilidad de relacionarse, de comunicarse con gente que los pueda acompañar, ayudar. Yo pienso que, como estamos hablando, el misionero es lo que tiene que hacer, llegar hasta estas personas y sacar a esa persona que, por estar masificada justamente, la tenemos que tomar de la mano y sacarla, dejar que sea sordo, mudo, que empiece a escuchar la palabra de Dios y que luego se convierta también en un transmisor de la palabra y alguien que pueda acompañar a la persona que estaba justamente en su lugar. Porque ¿saben qué pasa? Nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Cada vez que leemos este evangelio nos damos cuenta que nada es imposible. Acá encontramos, yendo ya a los versículos 33, diría, en 33 y 34, Jesús
los separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué este gesto, no? ¿Qué quiere decir? Fíjese que este sordomudo habrá estado mucho tiempo esperando esto, ese milagro, el deseo a veces. Por eso el Señor dice, cada vez que pidas algo, imagínate como que lo tuvieras, y eso lo vas a tener. Siempre tenemos que imaginarlo lo que queremos, pero tiene que ser bueno, bueno a los ojos de Dios, tenemos que sentirlo en el corazón y después el Señor va a actuar. Jesús, acá lo vemos que cura de un modo diferente a un médico común. Fíjese que Jesús le impone las manos sobre este enfermo, pero Jesús siempre da un pasito más para dejarnos desconcertados, para que realmente veamos que Él es omnipotente. Acá lo lleva lejos de la gente y le pone los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua. Mira al cielo, suspira profundamente y dice, Efetá, que significa ábrete. Fíjese que el dedo en los oídos nos va a recordar una frase de los magos en Egipto que decía, a ver Pablito, vos que tenés la Biblia, es Éxodo 8:15. Entonces dijeron al faraón, aquí está el dedo de Dios. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor lo había predicho. Acá también tenemos una frase del salmista que dice, abriste mis ojos, es el Salmo 47. Fíjense que el toque de la lengua con la saliva le da otra vez esa posibilidad de hablar, o sea, lo faculta para hablar. Este pueblo de aquel tiempo tenía entendido que la saliva tenía un poder curativo, medicinal. Y la mirada hacia lo alto, ¿qué nos indica? Nos indica que la curación, justamente, ¿de quién viene? La curación viene de lo alto, la curación viene justamente de Dios. Y esa expresión que tiene Efetá, que significa ábrete, yo la entiendo como un modo de súplica, ¿no?, al Señor. Ábrete, es el deseo de Jesús, es la forma perfecta de pedir, diciendo lo que queremos, pero dejándolo justamente en manos del Señor. Por eso yo pienso que cuánto ha esperado este sordo mudo esto, pero el Señor siempre llega, y ese cuánto esperado es el que dice el Señor, cuánto he esperado para que me llames, para que confíes en mí. Él nos dice a nosotros cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien a qué has venido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz.
fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Vamos ya al versículo 35. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Acá vemos qué resulta de esta curación. Fíjense que en ese momento los oídos del sordomudo justamente se abrieron. La lengua, como dice acá, se suelta y el hombre comienza a hablar como corresponde, ¿no? Fíjense que el deseo de Jesús es que todos nosotros justamente abramos los oídos y soltemos la lengua. Él lo quiere también hoy. Pero ¿cuál es el temita? Pienso que hay en muchas partes que por el comportamiento de los poderes políticos, religiosos, el pueblo justamente se queda callado y a veces por muchas cuestiones, por miedo de que lo dejen afuera, por miedo sencillamente de otras cosas, de muchos motivos que todos nos damos cuenta, se queda callada. Fíjese que es muy importante que el pueblo pueda recuperar justamente la palabra. Los que estamos acá reunidos, justamente recuperar esa palabra dentro de la iglesia, de nuestro grupo, para poder expresar todas las experiencias que vamos teniendo, más que todos los misioneros, experiencias de Dios. Y fíjese que cuando tenemos este compartir, fíjese que nuestro obispo Gabriel nos llama al sínodo, que se trata justamente de eso, nos enriquecemos todos, incluso yo diría hasta el propio clero, ¿no? Por eso no tenemos que quedarnos callados, no tenemos que tener miedo. Y fíjense que si nos toman represalia o pasa algo, no importa, porque el Señor justamente, el Señor es el que sabe dónde tenemos que estar. Por eso el Señor nos dice, si supiéramos cuánto Él nos ama, si nosotros tuviéramos la capacidad de darnos cuenta cuánto nos ama el Señor, no tendríamos miedo. ¿Por qué? Porque nada es imposible si el Señor nos ama. Si conociéramos cuánto. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Ya vamos llegando al versículo 36. Jesús, fíjense que el Padre no quiere publicidad. Por eso ordena que no cuenten todo lo que ha pasado en estas circunstancias, en estas curaciones. Fíjense que a veces este evangelista, Marcos, habla de la prohibición de la divulgación justamente de las curaciones. Pero a veces yo pienso que se exageran las personas que hacen estos comentarios sobre esta prohibición, ¿no? Porque es como que Jesús tuviera algún tipo de secreto que debía mantener. Acá, por ejemplo, si nos fijamos en Marcos 5:43,
algunas veces Jesús ordena justamente no divulgar la curación. Obviamente es parte del plan de él y lo de él es perfecto. A ver, Pablito, Marcos 5:43, la niña, ¿no? Sí, dice, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Cuanto más prohíbe, más la buena nueva se difunde, ¿no? Si vamos a seguir pasajes, Marcos 1:28, también lo podemos ver. Pero qué bueno que es saber, a veces lo prohibido es como que nos lleva a ver más, ¿no? Fíjese que por eso cuanto él más prohíbe, más se difunde. Y acá en Marcos 1:28 lo podemos ver. Sí, dice, y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Claro, justamente el boca en boca, que era lo que existía en aquel momento, lo lleva a la fama. Por otra parte, fíjese que en la mayoría de los casos, o sea, en todas las otras veces, cuando Jesús hace un milagro, por el contrario, no pide que se queden en silencio. Es más, una vez hasta pide que se lo divulgue. Si lo vemos, está en Marcos 5:19. Sí, 5. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. Por eso a veces hay muchas contradicciones cuando se habla de cómo actuó el Señor. Y como Él es la perfección, tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque justamente Él es mi Señor, mi Señor. Él quiere que lo reconozcamos como el Señor. No hace falta publicidad. Déjame saber, Señor, el camino entre tú y yo. Señor, oh Señor, 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 sé lo que me contaron, o lo que leí de ti. Solo eso sé, Señor, del camino entre tú y yo. Señor, oh Señor. Y bueno, como para ir cerrando el versículo 37, y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y justamente hablar a los mudos. Si nosotros vamos a un pasaje del Génesis que dice, Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Dios vio que todo era hecho muy bueno. Escuchar esto realmente me hace hasta poner la piel de gallina, porque sabemos que el Señor es la perfección. Acá en este pasaje vemos un pueblo que todos quedan terriblemente admirados. Y lo lindo es saber si nosotros somos capaces de decir, todo lo hizo bien. Yo ahora tengo a mi hijo acá, no sé si hice todo bien, pero bueno, creo que traté, ¿no? Pero Dios, Él sí lo hace todo bien. Y fíjense que a partir de todas las prohibiciones, las personas que van a las curaciones empiezan a divulgar, a decir, a proclamar lo que habían visto, resumiendo ¿qué? Resumiendo la buena noticia, ¿no? La buena noticia de Jesús. Ellos lo dicen con estas palabras, todo lo ha hecho bien. Es inútil, queridos hermanos, prohibir hablar, porque la fuerza de la buena nueva es tan grande que si la llevamos a este preciso momento donde estamos reunidos, y cuando digo estamos reunidos, digo reunidos todos los que estamos sentados acá en esta mesa de la radio y todos los que están sentados
en otros lugares. Inclusive lo lindo es saber que en otras localidades también, por el poder de la radio, de internet, nos están escuchando, y que después llegan los mensajes, che, escuché bien, salió bien, no, qué lindo, ¿no? Que llegue un mensajecito de Tres Arroyos, de Buenos Aires. Por eso esa fuerza de la buena nueva, como les decía, es tan grande que es imposible de parar. Quien ha hecho una experiencia linda de Jesús, jamás se puede callar, quieran o no quieran. Ahora yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos, que están sentados en las sillas del otro lado de la mesa grande, ¿qué les dijo esta palabra? ¿Los inspira a salir a llevar la buena nueva, a contar sus experiencias con Jesús? Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada